Buenas tardes, compañeras y compañeros. Moreno, ¿cómo le va? Hoy es viernes 30 de octubre. 32 viernes haciendo el programa a distancia. Qué cosa, ¿no? Esperemos que en algún momento nos podamos ver todas las caras en el estudio de Radio Caput. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Hoy le vamos a dedicar nuestro programa al compañero expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Quien falleciera, Néstor, del corazón, por amor a su pueblo, como dice Guillermo, un 27 de octubre, hace 10 años, cuando se estaba llevando a cabo el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, conocido como el Censo del Bicentenario. Vaya entonces nuestro sentido homenaje, nuestro sentido reconocimiento a quien guiara maravillosamente los destinos de nuestra patria, de nuestra nación. También queremos saludar hoy al 10, a Diego Maradona, en su cumpleaños número 60. Hoy, en la hora de Moreno, vamos a tener un programa sentido, de corazón, de recordación, reflexivo y con pinceladas de la historia económica, como siempre. ¿Qué tal, Gitia? ¿Cómo está? Otro viernes con este programa en este formato. Pero bueno, ya se va a ir terminando. No hay mal que dure 100 años, así que, Gitia, bueno, claro, ni cuerpo que se la aguante. Mire, usted es tan generosa que siempre me da 2 columnas. Entonces, en la primera vamos a hablar alguna tontería, pero es necesario aclararla. En la segunda nos vamos a referir a la carta de la señora presidenta. Arranquemos con la tontería. Mire, hay un periodista, O'Donnell, algo así se llama, trabaja en Página 12, que sacó un libro donde un hermano de Macri cuenta intimidades de la familia. Claro, el periodista se ocupó de decir cuál fue la metodología. Dice que se encontró en un bar, en una estación de servicio o algo así, con la distancia del caso, puso el grabador del celular en on y empezó la conversación. Y después desgrabó. Eso es lo que cuenta. Pero cuando lo sale a vender, parecería ser que es un libro de investigación. Y ahí queda la primera duda. Si es un libro de investigación, con lo cual el periodista da fe de su trabajo, o hizo el trabajo de un escribano que da fe de que lo que le cuentan él está escuchando, pero no de que lo que están diciendo es verdad. Un escribano dice, viene un señor a las 10 de la mañana y me dice que hoy en la Argentina es de noche. El escribano da fe no que es de noche, sino de lo que dice el señor. Son dos cosas muy distintas. Bueno, este periodista no dice si es un libro de investigación, dice la metodología, pero lo vende como libro de investigación. Y me menciona. Y entonces dice por ahí en un reportaje que Kirchner me nombró interventor del correo, de la empresa de Macri. Y que entonces a partir de ahí, con Moyano, con Hugo, hubo algunos negocios, qué sé yo, da a entender alguna cosa, todo muy livianito, cuestión de decir después, no, pero no dije lo que dije, esto me pareció que era esa típica conducta del periodista que tira la piedra y esconde la mano. Pero bueno, allá él con su prestigio personal. Vamos a aclarar los temas. Primero, nunca en el gobierno de Néstor Kirchner se intervino ninguna empresa, porque si no hubiese tenido facultades el presidente para intervenir. No las tuvo Kirchner, no las tuvo Macri y no las tenía Alberto. Esto está muy claro por el tema Vicentín. El presidente ya pidió disculpas, pero imagínense que fui uno de los que primero dijo que Alberto no tenía aptitud en términos legales para tomar esa decisión de la intervención. Imagínense si yo hubiese sido la intervención de una empresa. Ridículo.
¿Qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue rescindir el contrato. La prestación del servicio postal es una obligación del Estado argentino porque así lo indica la Constitución. La Constitución. Dice, el Estado argentino tiene que prestar el servicio de correo. No dice que lo tiene que hacer directamente. Puede contratar un tercero. Eso fue lo que hizo Menem. Licitó y contrató un tercero, que en este caso fue Macri. La empresa de Macri. Correo Argentino, Sociedad Anónima, CASA. Pero para brindar esa contraprestación tenía que pagar un canon, 50 y pico de millones de dólares cada semestre. Naturalmente estamos hablando en el 1 a 1. Macri no pagó, como es su costumbre. ¿Cuántos semestres? Muchos, más de 6. Cuando llegamos nosotros, la instrucción es o paga o se va. Deja de prestar el servicio. Y eso pasó, no pagó, se rescindió el contrato. Él trabajó hasta el 19 de noviembre del 2003, en el momento en que personalmente le entrego el decreto donde se rescinde el contrato culpa del concesionario, y a partir del 20, yo personalmente creo una unidad de negocios para prestar el servicio postal en la Secretaría de Comunicaciones. En la Secretaría de Comunicaciones. Retomo las facultades del Estado que había delegado en una concesión y creo una unidad de servicio postal, de negocios, dentro de la Secretaría de Comunicaciones, o sea, dentro del presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones. Otra discusión es si tenía o no tenía fondos para esa unidad de negocios. Pero como era una unidad de negocios, los negocios se pueden empezar sin plata, ningún inconveniente. Allá fuimos. Primera situación, nunca un funcionario del gobierno se metió en casa, Correo Argentino, Sociedad Anónima, como quería ser Alberto Fernández en Vicentín. Esa barbaridad a Kirchner no se le ocurrió, ni a nosotros mucho menos. Rescindimos el contrato. Por lo tanto, la plata de casa es de casa y la plata del Estado es del Estado. No es que hubo un balance de corte. No. No es que en la misma empresa hasta acá estuviste vos y después seguí yo. No. No nos metimos en la empresa, rescindimos el contrato y ellos siguieron con su empresa. Claro, si el objeto de la empresa era brindar el servicio postal y ya no tenían el servicio postal oficial, pero es un problema de ellos. Ahora, solo eso no. Igual que en Vicentín, la empresa de Macri ya estaba concursada. Había un juez que la protegía, con el cual me encontré para decirle, mire señor juez, usted está administrando la convocatoria de esta empresa, por lo tanto tiene los síndicos dentro de esa empresa y los síndicos son sus ojos dentro de la empresa. Yo le vengo a decir que el objeto principal de esa empresa a partir de este momento desaparece, que era prestar el servicio postal. Por lo tanto, naturalmente había que avisarle al juez. Como una empresa que vende en la Argentina langostinos y de un día para otro no se pueden vender más langostinos en la Argentina y él está en concurso de acreedores, esa empresa, y por lo tanto el juez tiene que enterarse de que va a pasar eso. Todo eso pasó el 19. ¿Qué quiero decir con esto? Que de ninguna manera, ningún funcionario público, menos yo, podía manejar la plata de Macri, ni la plata del correo, ni nada por el estilo a partir del 20 de noviembre. Y eso fue lo que pasó. Nos dimos la mano con el juez, entendió la situación y se terminó. Si Macri vació la empresa Correos Sociedad Anónima, la vació sí, por eso entra en convocatoria y por eso puede ir preso. Es exactamente el expediente que quiso resolver durante su gestión Macri, donde quiso estar de los dos lados del mostrador, y la famosa fiscal hizo el descargo que se hizo público porque era una negociación ruinosa para el Estado. Nunca un funcionario público, pero mucho menos yo, entró y administró la empresa de Macri. Nunca hubo ningún interventor.
y no se podía tomar ninguna decisión sin la autorización del juez antes del 19 de noviembre, adentro de esa empresa, porque igual que Vicentina, al estar en convocatoria de acreedores, los síndicos tenían que autorizarla y responderle al juez. Mire, no sé qué dice O'Donnell, pero me parece que tienen un lío bárbaro. Hay un límite para la ignorancia. Y esto sí se lo digo, Itia. Hay un límite para la ignorancia. Que vaciaron la compañía no tengo duda. Eso es lo que se está investigando en el expediente del concurso de acreedores. Y puede ir preso Macri, puede ir preso, le van a inhibir los bienes, va a tener un lío bárbaro. Desde la política no, desde la propia fuero comercial. No tiene nada que ver la política ahí. Él vació su empresa, pero el Estado no se metió. Por lo tanto, no sé por qué dice eso O'Donnell, porque simplemente basta leer los decretos de Kirchner, que hay uno solo, 19 de noviembre del 2003, donde se decide por incumplimiento del concesionario que el contrato cese, y eso fue lo que hicimos. Ahora, en todo caso, lo que tienen que hacer es convocar a Dicola, un hombre vinculado al actual oficialismo en Córdoba, exdiputado nacional y una extraordinaria persona, o a Rossi, secretario general de uno de los sindicatos del Correo, o a Napolitani, que era un ex jefe de policía provincial en Santa Cruz, que Kirchner convocó para esa unidad de administración y luego era en el directorio de la empresa. Es muy fácil, es muy fácil. En vez de hablar y escribir tonterías, es todo público. O en todo caso, consultar el expediente, porque es un expediente muy, muy, muy conocido, pero muy conocido. No solo por las partes, sino por la opinión pública. Se intentó reducir la política a la sola obtención de resultados electorales. El gobierno a la mera administración de las decisiones de los núcleos de poder económico con amplio eco mediático, al punto que algunas fuerzas políticas en 1999 se plantearon el cambio en términos de una gestión más prolija, pero siempre en sintonía con aquellos mismos intereses. El resultado no podía ser otro que el incremento del desprestigio de la política y el derrumbe del país. En este nuevo milenio, superando el pasado, el éxito de las políticas deberá medirse bajo otros parámetros en orden a nuevos paradigmas. Debe juzgárselas desde su acercamiento a la finalidad de concretar el bien común, sumando al funcionamiento pleno del Estado de Derecho y la exigencia de una efectiva democracia, la correcta gestión de gobierno, el efectivo ejercicio del poder político nacional en cumplimiento de transparentes y racionales reglas, imponiendo la capacidad reguladora del Estado, ejercidas por sus organismos de contralor y aplicación. El cambio implica medir el éxito o el fracaso de la dirigencia desde otra perspectiva. Discursos, diagnósticos sobre la crisis no bastarán ni serán suficientes. Se analizarán conductas y los resultados de las acciones. El éxito se medirá desde la capacidad y la decisión y la eficacia para encarar los cambios. Concluye en la Argentina una forma de hacer política y un modo de gestionar el Estado. Colapsó el ciclo de anuncios grandilocuentes, grandes planes seguidos de la frustración por la ausencia de resultados y su consecuencia, la disolución constante, la desesperanza permanente. Beatriz Paglieri, en su columna sobre la historia económica desde una mirada peronista, nos va a ilustrar sobre los organismos internacionales vinculados al comercio mundial. Estos organismos son el GATT, conocido como Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y la posterior Organización Mundial del Comercio, OMC. Bea nos contará también algunos de los pronunciamientos de la OMC relativos a nuestro país durante la década ganada. Escuchémosla.
Hoy, 30 de octubre del 2020, otra vez viernes, otra vez, estamos en la hora de Moreno con una mirada a través de la historia. Esta mirada tiene como objetivo ofrecer un ejercicio de memoria en el marco de socializar el conocimiento con una visión peronista. Haremos un rápido recorrido centrándonos en el rol de los organismos internacionales, multilaterales relativos al comercio internacional. El GATT 47, que en español se denomina Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que se basó en acuerdos bilaterales de negociación bajo el principio de reciprocidad en un marco regulatorio, tendientes a la reducción de aranceles y facilitación del comercio entre países. Antes de 1947, Estados Unidos había participado en el comercio internacional sin asumir un papel activo en la creación de políticas de comercio hasta la llamada Gran Depresión. El Congreso y el Ejecutivo de los Estados Unidos tenían conflictos para decidir la medida adecuada entre la promoción comercial y el proteccionismo que querían aplicar. Y en ese marco de promoción comercial, proteccionismo y para estimular el empleo, en 1934 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Acta de Acuerdos Comerciales Recíprocos, lo que permitió al Ejecutivo negociar acuerdos comerciales bilaterales por un periodo determinado. El GATT tiene su origen real y se organiza a nivel multilateral a partir de 1946, es decir, después de la guerra. En el marco de la Conferencia Internacional de Comercio, bajo el mando de la Organización de Naciones Unidas, Argentina se incorpora al GATT en el año 1967, es decir, bajo el gobierno de Onganía y su ministro Krieger Bacena, a partir de lo cual Argentina celebró acuerdos bilaterales con reciprocidad en el marco del GATT. En el GATT denominado 1947, que se inicia con la Ronda de Ginebra. Se celebraron luego varias rondas y la Argentina se incorpora a la Ronda Kennedy, en la que participaron 62 países, en la que se dio por primera vez una reducción general en los aranceles en lugar de especificar producto por producto. Y se dibujó el acuerdo antidumping, que es llamativo, interesante. Fue rechazado por el Congreso de los Estados Unidos, es decir, que no pudo ser aplicado en los Estados Unidos. Le sucedió la Ronda Tokio, en la que participaron 102 países, en la que se generó la reducción de barreras no arancelarias, adicionalmente a las arancelarias, y se dio una rebaja general de bienes manufacturados. Durante las negociaciones de la llamada Ronda Uruguay del GATT, que se inició en 1986 y finalizó en 1994, la Argentina y otros países determinaron que la agricultura se incorporara dentro de las normas del sistema multilateral de comercio. Desde entonces, la Argentina, junto a otros países reunidos bajo la denominación del grupo Cairns es una ciudad de Australia donde se inician las reuniones de 19 países agroexportadores, entre los cuales se encuentran Argentina, Australia, Brasil, Canadá. Países que han promovido la liberalización del comercio agrícola, que implicaba fundamentalmente la eliminación de los subsidios que distorsionaban la competitividad y continúan distorsionando subsidios tanto en la fase de producción como en la de exportación y aplicados fundamentalmente por la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. El objetivo principal es que las reglas que rigen al sector agrícola se equiparen a las aplicables a los productos industriales. Llegamos así al año 1989, que nos marca el inicio del Consenso de Washington. Se conoce al Consenso de Washington como a un conjunto de recomendaciones de política económica que constituía el paquete de las reformas estándar exigidas por los organismos multilaterales de crédito, como prerequisito para dar financiamiento a los países en desarrollo inmersos en crisis financieras.
Las medidas propugnaban, la típica, estabilización económica, liberalización del comercio, libre flujo de capitales, reducción del Estado en la economía y privatización de empresas públicas. Es decir, la OMC, Organización Mundial de Comercio, se inicia, se arma, se diseña en el pico del consenso de Washington. Y en la Argentina, el ministro de Economía era Cavallo. La OMC se establece en 1995 y reemplazó al GATT 47. Con la última ronda del GATT, la que ya dijimos, ronda Uruguay, se amplió el universo al incluirse entre los acuerdos a los sectores de la agricultura, del comercio de servicios y los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. La OMC constituye el marco institucional común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus miembros y se ocupa, entre otras funciones, de administración de los acuerdos comerciales, solución de controversias, solución de diferencias comerciales y supervisión de las políticas comerciales nacionales. Es importante aclarar que el objetivo de examinar las políticas y prácticas comerciales se realiza en la Argentina cada 6 años y el último, la OMC, lo hizo en el año 2013 y en plena aplicación de la Administración del Comercio, y destacaron la fuerte recuperación y crecimiento económico a partir de las políticas introducidas desde el año 2003. En el marco de ese examen, yo era la secretaria de Comercio Exterior de la Nación y fue un verdadero honor poder presentarle a la presidenta los resultados obtenidos por la década ganada. Llegamos a 2017 y llegó Trump. Moreno dijo que desde la llegada de Trump a la presidencia como expresión orgánica del establishment productivo norteamericano, los Estados Unidos se convierten en el principal impulsor de las políticas de relocalización de las industrias, demoliendo los cimientos del orden internacional precedente, ya que ahora, en vez de garantizar el libre flujo del intercambio mediante la OMC, han paralizado a esta institución, además de convertir a la otrora demonizada Administración del Comercio Exterior en un instrumento gravitante de su política económica. Y advirtió sobre la emergencia de un nuevo orden internacional que, en contraposición con la buscada uniformidad basada en el predominio del libre comercio y las premisas del consenso de Washington, se cimenta en la construcción de modelos nacionales diversos capaces de poner en valor sus vectores de competitividad. Y agregó, en su arquitectura institucional jugaron un papel relevante los organismos internacionales creados por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que ya sin el contrapeso de la antigua Unión Soviética se erigieron en las instancias reguladoras de las relaciones entre países, como la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional, dotadas de amplias facultades punitivas sobre quienes osaran desafiar las reglas de la liberalización irrestricta del intercambio comercial de bienes y servicios. Dijo en términos de representaciones políticas, la globalización se expresó a través de formaciones de identidad neoliberal o socialdemócrata, que disputaron como tendencia general el acceso a las riendas de los estados en el marco de las democracias representativas. Y define Trump su modelo de administración del comercio tal como se había aplicado en la Argentina a partir del año 2011, con el gobierno de Cristina y con la conducción de Moreno. Claro, a nosotros nos aplicaron la ley OMC en el Tribunal de Controversias y por supuesto que lo perdimos porque la denuncia la formularon precisamente los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Es decir,
el PBI mundial. Precisamente los que mantuvieron sus subsidios y los consolidaron en la OMC en 1994, es decir, estos países, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, son los que consolidaron los subsidios y los dejaron formalizados para seguir aplicándolos en la Organización Mundial de Comercio, mientras que en la Argentina, con Cavallo al frente de la negociación, la Argentina no consolidó ninguna protección a su economía, no protegió a su aparato productivo. Adhirió a las órdenes de la apertura indiscriminada de la economía. Y ya sabemos cómo nos fue. A diferencia de la década ganada en que se aplicó la política de comercio administrada con el objeto de ganar competitividad y, por supuesto, conlleva la administración del sector externo. Por ello, el 1 de junio se presentó y se puso a disposición de las autoridades un plan económico con visión justicialista, que, con una clara lectura del contexto internacional y la supercrisis que persiste en nuestro país, se definió que la globalización, tal cual había sido diseñada, ha llegado a su fin, facilitando la puesta en valor de los vectores nacionales en los nuevos modelos de desarrollo. Y en ese marco se debe decretar la emergencia del sector externo a fin de planificar el uso de las reservas internacionales en poder del Banco Central de la República Argentina, priorizando en su utilización el normal desarrollo de las actividades esenciales a través de los mecanismos de administración del comercio. Declarar la emergencia del sector externo, administrar el comercio, superávit gemelos son los pilares que se imponen en un modelo económico peronista. Reinstalar la movilidad social ascendente que caracterizó a la República Argentina requiere comprender que los problemas de la pobreza no se solucionan desde las políticas sociales, sino desde las políticas económicas. Pablo Chaliú, en su breve y sustanciosa columna de hoy, analizará las recientes medidas que ha llevado a cabo el gobierno para calmar al dólar y, una vez más, coincidiendo con Guillermo, se va a referir a la carta de la vicepresidenta de la Nación. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Pimpi, Beatriz, los saludo, así como a todos los que nos están escuchando y los que colaboran para que este programa pueda salir al aire. Guillermo, esta semana el gobierno se empeña en quemar las naves para tratar de controlar la situación cambiaria. Lo hace a un costo muy elevado, está convirtiendo deuda, digamos, gratis, como es la emisión, la está convirtiendo en deuda a ser pagada en dólares o a la cotización del dólar, y está convirtiendo entonces, además, activos en pesos, activos en dólares. Vos lo has explicado muy bien, no hace falta reiterarlo, sí volver a decir que lo que está haciendo el gobierno en el mercado cambiario lo está haciendo a muy elevado costo y en una dirección equivocada. No se trata acá, como dice el presidente, de devaluar o no devaluar, y que la devaluación tiene altos costos. Eso es tener una mirada equivocada sobre lo que necesita la economía y el mercado cambiario. La economía necesita una fuerte política de reactivación, una fuerte política de recuperación económica, y de allí saldrán los recursos que se requieren para poder hacer frente a la situación fiscal, a la situación monetaria. Devaluar o no devaluar no es realmente lo que está en juego. Lo que está en juego es tener una política de reactivación o no tenerla. Y también vimos que la vicepresidenta se expidió finalmente sobre un conjunto de temas
Me interesa en particular dos. Uno es la convocatoria que ha solicitado a una mesa amplia, política, económica, gremial, para discutir el tema de lo que ella llamó el bimonetarismo. En realidad, esa mesa debería tener diferentes versiones, diferentes misiones, diferentes objetivos. Pero es importante que dentro del gobierno se diga tan claramente la necesidad de convocarla. Como vos mismo, Guillermo, has venido sosteniendo, y yo también apoyando esa posición. También acá hay que aclarar de que no toda convocatoria o una mesa de diálogo tiene visos de éxito. No es fácil. Quizás muchas veces lo que ha pasado es que se ha convocado al diálogo como una manera de desagotar presiones o de dar un sesgo de participación. Si verdaderamente vamos a convocar al diálogo, debe ser con objetivos concretos. Nosotros en el plan que hemos presentado ya hace un tiempo, lo dijimos claramente. No se trata de un Consejo Económico Social, se trata de que allí se discuta la política de ingresos y la política de reactivación, y tanto el sector privado como el público tomen compromisos concretos. Esto es lo que el país necesita. Pero por lo menos la vicepresidenta, Cristina Fernández, ha apuntado en la dirección correcta. El presidente, Alberto Fernández, ha dicho en varias oportunidades que quiere hacer esta convocatoria, casi desde el inicio de su mandato. Y sin embargo, todavía no hay ninguna concreción al respecto. Los tiempos no son eternos y las soluciones están al alcance de la mano, pero se pueden ir diluyendo así como pasa el tiempo. Para alcanzar tales objetivos, respetaremos principios fundamentales que ayuden a consolidar lo alcanzado y permitan los avances necesarios. La sabia regla de no gastar más de lo que se entra debe observarse. El equilibrio fiscal debe cuidarse. Eso implica más y mejor recaudación y eficiencia y cuidado en el gasto. El equilibrio de las cuentas públicas, tanto de la nación como de las provincias, es fundamental. El país no puede continuar cubriendo déficits por la vía del endeudamiento permanente, ni puede recurrir a la emisión de moneda sin control, haciendo correr riesgos inflacionarios que siempre terminan afectando a los sectores de menos ingresos. Ese equilibrio fiscal tan importante deberá asentarse sobre dos pilares: gasto controlado e eficientes e impuestos que premien la inversión y la creación de empleo y que recaiga allí donde hay una real capacidad contributiva. Mantenimiento del equilibrio fiscal y traje a rayas para los grandes evasores. Pimpi Colombo, en su oportuna columna de hoy, analizará, tomando como referencia el libro Conducción Política del General Perón, y también los principios y valores que guían nuestro recién conformado partido político, Pimpi va a analizar lo acontecido con las ocupaciones de tierras en Guernica y en Entre Ríos. Pimpi se va a preguntar, ¿qué implica conducir hoy? Escuchémosla. Hola Adriana Guitia, qué gusto encontrarnos, aunque sea virtualmente, en la hora de Moreno. Hola Guillermo, Beatriz, Pablo, agradecida como cada viernes de tener este espacio y este momento de reflexión. Agradecida con ustedes, con quienes comparto el programa, y muy agradecida con Fernando y la producción y con la operación de la radio, pero sobre todo esperanzada en el acompañamiento que tenemos por parte de las y los oyentes.
Esta semana estuve pensando mucho en la conducción política. Me puse un poquito a revisar los textos del general Perón, que son desde ya una lectura obligada para quienes queremos ser militantes y nos debemos a la comprensión de lo que ocurre en la patria, en nuestro pequeño territorio, y también para responder a las necesidades y posibilidades de nuestro pueblo. Cuando he visto todos los debates y las situaciones que estaban ocurriendo, principalmente en Guernica y luego en Entre Ríos, pensé mucho sobre qué atinado ha sido llamarle al partido que estamos formando principios y valores, y además qué atinado a formarlo, ¿no? Porque hay un principio de autoridad que ha estado vapuleado en estos días, y también hay el valor de la conducción, ¿verdad? Me refiero a que en el caso de la ocupación del predio de Guernica, la autoridad municipal, la autoridad provincial, ellos tuvieron claro desde el primer día que había que lograr resolver el problema restituyéndole el predio a los propietarios, o sea, claramente la preservación de la propiedad privada y al mismo tiempo comprometerse a trabajar sobre la problemática social de la parte de los ocupantes que estuvieran, o personas que estaban en situación de calle, o familias que han quedado sin poder pagar sus alquileres a raíz de que por la cuarentena, por la imposibilidad de hacer sus tareas, no tienen ingresos, que en algunos casos ya venía siendo poco, que de hecho los auxilios por parte del Estado no son suficientes. Y entonces, bueno, la lógica es que haya una actuación conjunta o cada uno en su rol por parte de las áreas del Poder Ejecutivo y por parte de la justicia, la conducción de las fuerzas policiales que deben ser las que ejecutan las órdenes. Bueno, desde ya que no hay sorpresa en que haya algún sector de la llamada izquierda que, como siempre, con el lema de que cuanto peor mejor, extreman en todos los casos donde hay conflictos sociales, porque si hay algo que no les interesa es el pueblo ni lo que le pase a las personas, pero en términos generales eso se resolvió comprendiendo todos los principios y los valores que estaban involucrados en ese conflicto, ¿no? Y bueno, inmediatamente después me viene a la cabeza ver qué estaba pasando en Entre Ríos, porque también han sido los temas que han estado en el candelero y en la discusión pública todos estos días, ¿no? Desde hace mucho tiempo se sabe, por lo menos yo he tenido algún conocimiento, que Dolores Echeverre denuncia que ha sido despojada de su herencia por una acción de sus hermanos varones. Ella viene utilizando todos los medios para batallar al respecto, vinculándose, aparentemente también tiene acciones judiciales. No conozco en profundidad para nada sobre eso. Es más, también he escuchado en algunos seminarios donde se discute sobre la situación de las mujeres, que ocurre en familias que tienen grandes propiedades que las mujeres quedan a veces excluidas de los negocios familiares y después también de las herencias, pero tampoco conozco sobre esto, ¿no? Si esto ocurre, decididamente es ilegal, ¿verdad? Porque nuestra legislación está claro a quién le corresponde heredar cuando hay algo para heredar. Yo, en el caso que se está hablando, no sé si es cierto. Y si es cierto, tampoco me imagino cómo lo hacen, cómo excluyen a las mujeres. Y si lo hacen, no hay duda que eso es una cuestión que es ilegal y por lo tanto le corresponde a la justicia resolverlo. Y también es cierto que quien va a la justicia tiene derecho a elegir la mejor representación legal que le quepa. Así que yo pienso, si el abogado Grabois representa a Dolores Echeverre, fenómeno, y si lo que ella dice es verdad, ojalá se resuelva. Pero capaz que ustedes se preguntan qué tiene que ver esto con que yo estuve leyendo un poquito al general Perón sobre conducción política. Bueno, y ahí voy. Algo cambió cualitativamente cuando proceden a ocupar el predio y sobre todo cuando se involucra una cantidad de compañeros de la organización para que lo ocupen. Ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos claros que hay situaciones que la defensa de los principios, de los valores, te coloca en una situación de rebelión, pero aquí se forzó una situación utilizando la presencia de los compañeros ocupando esa parte del predio. Y eso me produjo dos cuestionamientos. Primero, ¿cómo es que alguien que ha participado más que activamente en el armado del oficialismo, como Grabois y su agrupación,
De hecho, en nuestra ciudad hemos votado una lista que ha colocado en el Congreso y en la legislatura a 2 representantes de esa agrupación, ¿no? Y bueno, y por otro lado me pregunto, un abogado que recomienda a su clienta ocupar el bien por el que está litigando, y un conductor que lleva a decenas de compañeros a una incierta ocupación física de un espacio cuya propiedad es privada y está en discusión entre esos privados. La verdad es que las acciones de Grabois comprometen de alguna manera al oficialismo, ¿no? Le marcan el territorio al presidente. Y bueno, sin embargo, también llama la atención, no hay reacción desde ese lado. Me pregunto si además de los problemas de rumbo que observamos por parte del gobierno y que acá mis compañeros de este programa siempre los expresan tan claramente cuando marcan que es posible tener un rumbo para la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, pero me pregunto si todo esto indica que además también hay un problema de conducción de los espacios que integran el Frente de Gobierno, ¿no? Y ya volviendo a Grabois, me pregunto, ¿qué conductor expone a sus compañeros, sean cuadros o sean, como dice Perón, masas organizadas? ¿Qué conductor los expone a una actuación por fuera ya no solo de la ley, sino de una construcción colectiva? Como los que incitan a los compañeros a ocupar un terreno que no les pertenece por la fuerza, sin poder garantizarle ni su seguridad, ni mucho menos la solución de sus problemas habitacionales, ¿no? Por eso pienso que si algo nos caracteriza es que si tuviéramos un gobierno peronista estaríamos ocupándonos de los dolores y las carencias del pueblo y actuar dentro de la ley para resolverlo, no transferirle la responsabilidad de hacerlo por su cuenta. No es desde el gobierno desde que se promueve ninguna movilización sin conducción. Dice Perón en Conducción Política: no hay recetas para conducir pueblo, ni hay libros que aconsejen cuáles son los procedimientos para conducirlo. Los pueblos se conducen vívidamente, los movimientos políticos se manejan de acuerdo al movimiento, al lugar y a la capacidad de quienes conducen la acción. Sin eso, es difícil que pueda conducirse bien. No es la fuerza, no es solamente la inteligencia, no es el empleo mecánico de los métodos, no es tampoco el sentido ni el sentimiento aislado, no hay método ideal para realizarlo, ni existe un medio eminentemente empírico. Y cuando escucho al presidente Fernández que dice, deberíamos pensar en permitir que se entreguen las tierras a quienes quieran producir, y yo estoy muy decidida a apoyar todo eso, está hablando de tierras fiscales desde ya. Hay una vocación social de volver a lo ecológico, a la producción sin contaminantes y demás. Pero yo digo, bueno, en general Perón dice por su parte, si nosotros conseguimos formar conductores mediante la enseñanza racionalizada de nuestra doctrina, de nuestra teoría y de nuestra forma de ejecución, habremos cumplido bien con nuestra misión. Pero si formamos solamente hombres capaces de decir, no habremos cumplido sino la mitad. Muchos trabajamos en la idea del trasvasamiento generacional y en la necesidad de formar a las camadas de militantes que vienen, que son los más jóvenes. Pero también me resuenan 2 frases que te escuché a vos, Guillermo, que para ser economista tenés que tener al menos una década de caminar a la calle después de salir de la universidad. Y que no por nada, a los 30 y tantos años no sos general. Según Perón, la conducción más bien es una facultad que se desarrolla que una cuestión teórica que pueda aprenderse. Y más adelante dice, lo que yo les puedo dar a ustedes es la técnica, lo que no les puedo dar es el arte de la conducción. De la misma manera que uno enseña a tocar la guitarra, pero esa condición natural con que nace el artista no se puede enseñar. Esa es la conducción. Cada hecho de nuestra actualidad en el país nos convence más de por qué tenemos que construir la herramienta política que, recuperando los principios y valores de la doctrina justicialista, nos permita acompañar una conducción que no solo comprende lo que está pasando, puede prever lo que va a ocurrir, sino sobre todo puede exhibir en su trayectoria y en su comportamiento actual que reúne las condiciones de conducir sin mandar y de cuidar a sus conducidos sin sobreproteger. Bueno, muy contenta de trabajar con vos, Guillermo, para que Principios y Valores sea un partido que en las próximas elecciones le ofrezca a los peronistas de todo el país un lugar desde donde defender la doctrina peronista. Bueno, nos vemos el viernes. Un abrazo. Con equilibrio fiscal, la ausencia de rigidez cambiaria, el mantenimiento de un sistema de flotación con política macroeconómica de largo plazo, determinada en función del ciclo de crecimiento, el mantenimiento del superávit primario
y la continuidad del superávit comercial externo nos harán crecer en función directa de la recuperación del consumo, de la inversión y de las exportaciones. Sabemos que la capacidad de ahorro local y por ende el financiamiento local es central en todo proceso de crecimiento sostenido. Ello requiere estabilidad de precios, entidades financieras sólidas y volcadas a prestar al sector privado, personas y empresas con eficiencia operativa y tasas razonables. El desarrollo de mercados de capitales con nuevos instrumentos, con transparencia, con seguridad, es fundamental para recuperar la capacidad de ahorro y para alejarnos definitivamente de las crisis financieras internas que en los últimos 20 años han golpeado fuertemente y por 3 veces a los ahorristas y depositantes. Guillermo Moreno en el programa de hoy va a tratar 2 temas. El primero es una pertinente aclaración relativa a fragmentos del libro de O'Donnell que están circulando, un libro que escribiera sobre los Macri, y donde menciona específicamente a Guillermo, y no le hace honor ni a la verdad ni a la investigación periodística. El otro tema que va a abordar Guillermo es la carta que Cristina Fernández divulgara el 27 de octubre, a 10 años del fallecimiento de Néstor. Escuchémoslo. Itia, vamos a reflexionar ahora sobre la carta de la presidenta. Muy importante la carta de la presidenta, pero muy importante. Lo primero, porque define una metodología de encuentro, no de imposición. Y la metodología es ideología. Otro gallo cantaría si esta misma metodología lo hubiésemos utilizado para elegir la fórmula del Movimiento Nacional Justicialista. Pero bueno, a lo hecho pecho y ya está. Muy importante la metodología que está definiendo la presidenta para resolver esto que, como dijo Perón, oportunamente lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie. Muy importante. Bueno, no convocó al movimiento obrero organizado. Bueno, no hay problema, eso tiene que ver con la rapidez que escribió, nada más que eso. Es imposible que piense que en la mesa no va a estar el movimiento obrero organizado y, aparte de imposible, ridículo. Porque la comunidad organizada es fundamentalmente empresario y movimiento obrero, el capital y el trabajo. Bueno, muy bien. Bueno, que fue un error también que diga que todos los empresarios son antiperonistas. Sí, claro. No hago más que recibir llamados de empresarios que dicen, che, ¿por qué dijo esto? ¿Qué sé yo? Hay miles y miles de empresarios peronistas. Así que decir que todos los empresarios son antiperonistas, bueno, será la observación que hizo algún periodista diciendo, bueno, no quiso decir todo, sino quiso decir AEA. Bueno, está bien. Está claro que no son todos, pueden ser algunos, y en todo caso lo que hay que hacer es trabajar para convertirlos. Para eso hay que predicar. Pero bueno, eso hay que corregirlo. Luego hay un tema central, que es si el problema de la economía argentina es la bimonetización o el problema es que no tiene un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción. Y bueno, está claro que es esto. Porque parte de los elementos que van a permitir que la Argentina crezca a tasa china durante muchos años es que el pueblo argentino tiene dólares. Las personas en la Argentina tienen dólares, las humanas y las jurídicas. Y lo que hay que generar, igual que lo hizo Kirchner y lo hicimos en la década ganada, es que las personas, jurídicas o humanas, tengan voluntad de gastar los dólares. Por ejemplo, las humanas comprándose un departamento, haciendo su casa, cambiando el auto, comprando el terrenito, haciéndole la fiesta de 15 a la nena. Mire, esos son los... Cuando hacemos eso, imagínense cuando cambió el departamento, que el cerrajero, que pintó, que una reparación, que la mudanza. Y el ánimo. Venía a cenar, que te invito a mi casa, a hacer un asado. Bien, eso es empezar a mover la economía. El pueblo argentino tiene muchos dólares, muchísimos. De hecho, el que debe dólares al mundo es el Estado argentino, el Poder Ejecutivo. El pueblo argentino no debe, al contrario, es acreedor. Más, si usted suma
con los signos correspondientes, la cantidad de dólares que tienen las personas en la Argentina, repito, humanas o jurídicas, y lo que debemos, nos queda un saldo a favor. Usted piense que cuando compra dólares le hace un préstamo al Tesoro norteamericano. No, yo no le quiero hacer ningún préstamo. Bueno, se lo hace, porque le compra la moneda. ¿Con qué? Con pesos. Así que, y bueno, entonces el Tesoro norteamericano nos debe, sí, no, pero claro, no hay convertibilidad, ya la suspendió Nixon hace más de casi 50 años, entonces no hay convertibilidad de los 35 dólares por onza Troy que había. Si no, usted juntaba cada 35 dólares y los norteamericanos, o sea, el Tesoro le tenía que dar la famosa onza Troy, pero eso se terminó. Pero eso no significa que no le haya hecho un préstamo, se lo hizo. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo cobra ese préstamo que le hizo al Tesoro norteamericano? Y compre bienes. Pero para eso hay que poner a funcionar la economía. Y eso fue lo que hicimos. Claro, cuando usted tiene una sobreinversión, porque ya tiene el financiamiento de esa sobreinversión, hay una sobretasa de crecimiento. Entonces el problema no son los dólares, no, pueden ser la solución. Era un problema cuando los compraban, es una solución cuando se gastan. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y que vuelvan a ver el sol. Y para eso se gastan en bienes durables, en bienes de consumo, en bienes de inversión, muebles, inmuebles, como usted quiera. Y de acuerdo a las expectativas que tenga. Si él obviamente es una familia, va a ser, como ya dijimos, en un bien inmueble de larga duración, lo que te quiera, bienes de un auto, lo que necesite. Y si es una empresa, invirtiendo. Y esto no es lo que queremos, es lo que queremos. Y entonces, bueno, qué sé yo. Por eso lo importante acá es el modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción. ¿Y esto cuando se entiende? Y cuando se arma la mesa. Se explica con precisión y todos lo van a entender. O alguien piensa que Kirchner cuando compraba 2 millones de dólares en efectivo estaba haciendo algo que le hacía daño a la Argentina. O cuando la propia Cristina en enero del 16, como ella misma explicó, cambió los ahorros que tenía en pesos por dólares, hizo algo que perjudicaba a la Argentina. Si siempre nosotros pensamos primero en la patria, a pesar de que gobierne Macri. O alguien piensa que cuando Cristina dijo, no, como sabía que venía una devaluación, cambié mis pesos por dólares, fue para embromar a la patria. No. Bueno, esto es lo que hay que corregir. Pero comparado con la metodología extraordinaria de juntar a todos los que pueden resolver esto, bueno, son detalles. Estamos en buen camino, aunque cada vez la situación está muchísimo más compleja. Pero al menos hay una posible metodología que decimos muchos, que es la metodología del encuentro, que es la metodología del Papa. Porque finalmente el acuerdo es superior al conflicto. El acuerdo siempre es superior al conflicto. Por lo tanto, desde las enseñanzas de su santidad, quizás le empecemos a ver en el fondo, allá en el fondo, que el sol del 25 viene asomando. Y Alberto, bueno, Alberto tiene que mirarse al espejo y obrar en consecuencia. Un abrazo grande, Pitia. Hasta la semana que viene. Moreno, ¿cómo se sintió? Con fuerza, con el corazón. ¿Cómo se conmemoró el aniversario de la muerte de Néstor? El pueblo, al que él amó con todo su corazón, al que él se brindaba todos los días, con el cual él se abrazaba, lo abrazó una vez más este 27 de octubre. De manera espontánea, con cuidados, el pueblo salió a las calles, a la Plaza de Mayo, a prender velas y a expresar a viva voz su reconocimiento y su homenaje. Fue muy emotivo, como el día en que falleció y en los días posteriores. El pueblo salió a las calles, a la plaza también, a expresar su desconcierto, su dolor, su amor durante tantos días. Esas miles de ofrendas en las rejas de la Casa Rosada,
el abrazo del pueblo a su compañera Cristina. Así es el peronismo. Como dice usted, Moreno, nos ha dado inmensas alegrías y también inmensos dolores. Pero aquí estamos. A los compañeros se los recuerda de pie, portando bien altas las banderas, por una patria justa, libre y soberana. También, Moreno, me pareció muy oportuna su aclaración, no solo con lo que aconteció con su mal caracterizada intervención o como intervención en el Correo Argentino por parte del periodista Santiago O'Donnell en el libro que escribiera a partir de sendas grabaciones, reportajes a uno de los Macri, sino también me pareció muy oportuno el paralelo y la fundamentación que usted hizo sobre su, entre comillas, intervención en la empresa del Correo Argentino, que sirve para mirar lo sucedido recientemente con Vicentín. Su actuación, Moreno, fue por mandato de Néstor, fue para rescindir el contrato. Ahora, fíjese usted, Moreno, que antes también y de manera falaz lo presentaron como interventor del INDEC, así como también lo hicieron con Ana María Edwin, que tampoco nunca lo fue. Es más, hacía muchísimos años que Ana era parte de la planta permanente del instituto. Y ese año, hablando de Ana Edwin, el día del censo del Bicentenario, nos planteamos justamente hacer el mejor censo de la historia en homenaje a Néstor Kirchner, que ese día había fallecido. Recuerdo que ese día estaba todo preparado para que la primera censada fuera Cristina. Bueno, no pudo ser. Fueron millones de lágrimas censadas. También, Moreno, me pareció muy explicativa y pertinente su imagen de que los dólares vuelvan a ver el sol. En otros programas, estuvo en muchos programas esta semana, Moreno, usted dijo que Washington tenía que volver a ver el sol, que hay que generar las condiciones para que los dólares salgan de la oscuridad, salgan de los colchones, de las cajas, de las cuevas y vuelvan a ver la luz, vuelvan a invertirse para hacer funcionar a la economía. Estas condiciones de hacer funcionar a la economía fueron generadas por Duhalde y por Néstor en su momento. Por eso ahora nosotros apuntamos a generar, formular e implementar un nuevo modelo económico de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción. Y Moreno, por último, voy a tomar lo que dijo refiriéndose a la carta de Cristina. Aquello sobre la importancia de tender puentes, aquello de que el acuerdo es siempre superior al conflicto. Ojalá que el sol del 25 venga asomando por el bien del pueblo. Y bueno, hemos llegado al fin de nuestro programa. Nos despedimos con nuestro reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la salud, que tienen mucho trabajo, por cierto. Un saludo especial al equipo de Radio Caput y a nuestro productor en cuarentena y estrella, Fernando Moldgaray. Buen fin de semana y hasta el próximo viernes.